Bueno, y seguimos con los refugiados de Guantánamo, Michelle. Sí, una de las cosas más interesantes de todo esto es, bien, las posiciones que la sociedad uruguaya toma ante el hecho en sí. No vamos a ahondar demasiado en las condiciones en las cuales esta gente llega a Uruguay y en las características que se dieron a la hora de su detención allá en el lejano 2011, en el lejano 2002, lejano 2003, lejano 2004, gente que llevaba 10, 15 años metida en una especie de infierno en vida. Eso es parte de la crónica de medios masivos que todos más o menos tienen a su alcance en las diferentes plataformas que cotidianamente relevan la noticia. Pero como en la música enferma lo que nos dedicamos a hacer es darle a otra mirada, digo yo y me pregunto, y una de las primeras preguntas que me hago con respecto a esta cuestión de Guantánamo es constatar que Uruguay ante el mundo puede dar una imagen de cierta humanidad y de cierta uniformidad de criterios ante el tratamiento de estos asuntos. Pero también te tengo que decir que hay otra parte y que hay otro Uruguay y que hay otro Uruguay que apenas este tipo de cosas comienzan a andar, salga a decir lo que tiene que decir y ese otro Uruguay cada día me da más asco, Walter. Sí, es como vos lo decís. El tema es que, bueno, esas voces quizás podríamos decir que le falta algo de información, ¿no? No sé vos qué opinás. No, la tienen. Aquí el crimen, usted trabaja en temas judiciales, Walter, usted sabe lo que pasa con la cuestión de la información y quién sabe, quién no sabe o cómo la cuentan. La ley que inflige, ¿no? Claro. Va para adentro igual. Y en la era del acceso, como la que estamos viviendo hoy, me parece absolutamente inexcusable que alguien salga a la opinión pública a dar una visión fundada en el desconocimiento. Yo no soy tan inocente y veo una intención, perdónenme, a lo mejor sí debería hacerlo, y veo una intencionalidad política clara. No entiendo la frase. Es probable porque, bueno, esto se produce en definitiva dentro del marco de un año de campaña electoral. Claro, recordemos cosa muy embromada, cosa muy tomada. Yo no entiendo lo que dijo la calle Padre refiriéndose a los refugiados que llegan a Uruguay como no son Boy Scouts. No, es cierto lo que vos decís, pero lo que dice la calle, en definitiva, puede ser aplicable para todos los refugiados. Pero para cualquier tipo de refugiado. Cualquier tipo de refugiado, porque los que vienen como refugiados, es obvio que si están en una situación de esa naturaleza es porque, bueno, tuvieron están en una confrontación política. En una confrontación política, exactamente. Entonces, es gente que ha tomado decisiones, es gente ahí que siempre está ahí siempre va a tener que ver la posición que tengas vos respecto de ese conflicto. En definitiva, yo creo que es válido lo de la calle, pero no solo para este caso. Es válido lo de la calle, Walter, para cualquier caso. Para cualquier caso. Lo que entonces, la calle. cerremos las puertas y que no venga ningún refugiado más. Dejémoslo de tomar, claro. Y limpia Madrid. Y sí. Limpia Madrid. No entiendo, pero igualmente, más allá de esa primera lectura, también me voy para la segunda, para la lectura política, para la lectura oportunista, para la lectura de continuar galvanizando siempre, una vez más, desde el miedo, que es lo que más rinde y lo que más vende, algo que pasa por otra parte, algo que pasa por una cuestión de humanidad pura y dura y algo que pasa también por una cuestión de derecho. Uruguay firmó convenciones internacionales y tiene una senda ley de refugiados que lo hace participar del sistema mundial al respecto, que funciona como el traste, que no refugia pero ni a un 1% de toda la gente que tendría que refugiar, pero por lo menos ahí está, y por lo menos es una gota en un vaso que casi siempre está más medio vacío que más medio lleno. Lo que a mí me perturba de este tipo de cosas, de este tipo de declaraciones como las que la calle Padre, la calle Herrera hace, es la intencionalidad política, el aparecer en la arena y el conseguir minutos de prensa desde el miedo. Primer olor a podrido que destapa esta cuestión de Guantánamo
Guantánamo, perdón, del arribo de estos 6 presos aquí en Uruguay. La otra, bueno, es este comunicado del 9 de diciembre del Comité Central Israelita que, bien, tampoco lo entendí, ¿no? Del Israel Buscaniek, así es su nombre, el secretario del Comité Central Israelita. Bueno fuera que fuera Orsi el que lanzara este tipo de invectivas. Sale a decir algo un poco en línea de lo que la calle está planteando, diciendo que es gente que está entrenada, que es gente peligrosa y que es gente que puede llegar a operar como una célula terrorista aquí, sembrando, ¿viste? Todo un tipo de conspiración y de confabulación. Vamos arriba, Estados Unidos nunca iba a liberar a un tipo que estuviese comprometido en algo pesado, en algo que estuviese liquidado. Estados Unidos nunca iba a dejar vivo, respirando, ni siquiera se iba a molestar en llevar a Guantánamo a nadie que no tuviese que limpiar ahí en el momento, como limpiaron a Bin Laden, como limpiaron a quien se les cruzó en Afganistán, a quien se les cruzó en Irak y ahora a quien se les cruza también en Siria. Pero, por otros motivos. Como limpian al que se les cruza en Somalia, como limpian al que se les cruza en Eritrea, como limpian al que tienen que limpiar en cualquier parte del mundo. No seamos tarados. Imagínate, Michel, Estados Unidos nunca va a liberar a alguien que pueda considerar un peligro para pero su nación. Por favor, pero ni siquiera lo va a llegar, ni siquiera lo va a mandar preso, Walter. Exactamente, pero además vamos a poner las cosas un poco en su lugar, digo, porque parte de la información es esa y es digna de ser destacada. Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo, después de la caída de las torres en el año 2001, a través del inefable Bush hijo, resuelve activar lo que es esta prisión del esnable de Guantánamo, y para eso deciden hacer una campaña de captura internacional en el cual se pagaban recompensas a los que denunciaran posibles involucrados en actos de terrorismo que tuviera vínculo con las torres y todos los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos en esos tiempos. Y bueno, se denunció muchísima gente solamente por el porte de cara. Se denunció muchísima gente solo por la nacionalidad que tenían, y es un hecho probado. Pero por favor, aparte la decena de operaciones, decena por semana de operaciones encubiertas que la CIA lanzó en las cuatro esquinas del mundo. La CIA y el Pentágono, porque ya ni siquiera se molestaban en que fuese secreto. Venían los drones, volaban media aldea, mataban a 1 o 2 tipos que estuviesen involucrados y 10, 15 que no tenían nada que ver. Lo mismo en Pakistán, lo mismo en Afganistán, lo mismo en Somalia, lo mismo en Eritrea, algunos en Palestina, otros en Siria, otros en Irak, y así vas rellenando la geografía del mundo con atropellos y con horrores cometidos por los Estados Unidos, que justamente, se le olvidaron los 10 tipos que mandaron a Uruguay, los 6 tipos que mandaron a Uruguay. I'm sorry. Además, las políticas de refugio que con las reglas claramente establecidas por ACNUR y por la ONU, determinan que no pueden estar involucrados en actos de guerra o de crimen, o de violencia, o tener causas pendientes abiertas, o mirados y vigilados por la Corte Internacional de la Haya, o cualquier tipo de proceso judicial que estuviese comprometiendo la vocación pacífica del Estatuto de Refugiados. Pero a mí me preocupa muchísimo lo que nos pasa a nosotros aquí a la hora de prestar oídos a ese tipo de disparate. Y realmente no solamente me preocupa, sino que me entristece y me alerta, me alarma
Saber que hay gente que puede pensar que estos 10 tipos, estos pobres 6 tipos, perdón, y dale con el 10, que llegan a Uruguay a tratar de arrancar de vuelta, después de estar 10, 12 años en una picadora de carne, que no nos entra en la cabeza el horror y el espanto, que es todo eso, que es un tema que más tarde le entraremos en la música perra, pueden llegar a Uruguay a armar su propia célula de Al Qaeda. No joda. Vaya a mirar Canal 4 tranquilo y no rompa más las pelotas. Estados Unidos no iba a dejar a nadie que estuviese algún tipo de mácula o algún tipo de sombra vivo y arriba. De esos no sabemos ni quiénes son, ni quiénes están, y los tiran de un avión al mar, como lo hicieron con el cadáver de el amigo Osama allá por el año 2012, creo que fue que le dieron la captura. Es muy triste asistir dentro de la sociedad uruguaya a este tipo de manifestaciones que, vuelvo otra vez un poquitito hacia atrás, trabajan y trafican desde el miedo. Van y hacen ese laburito político chiquito de presencia de cosas desde el miedo. Y el miedo no nos lleva a ninguna otra parte que a su propia multiplicación, a tener más miedo. Y ese miedo es el miedo de las policiales, y ese miedo es el miedo de los menores, y ese miedo es el miedo de la baja edad de imputabilidad, y ese miedo ahora continúa caminando con estos 6 refugiados sirios, y así seguimos. Y este tipo de cosas lo que hacen es apretar la pus de algunos sectores de la sociedad uruguaya que no entienden de razones a la hora de continuar parapetados en el miedo más rampante y también en el desconocimiento absoluto de cualquier tipo de cosa que tenga que ver con derechos humanos. Desconocimiento, mire usted qué cosa tan triste, Tassano, que como sociedad, con refugiados o sin refugiados, con familias sirias o sin familias sirias, con 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 refugiados de Guantánamo que traigamos, no nos vamos a poder sacar de encima esa cosa pendiente que tenemos, que en Uruguay aún no hay verdad y justicia. La música enferma, lo mismo que todos, pero peor.